En la actual coyuntura económica global, una moneda se impone a la hegemonía del dólar, nada menos que la del principal rival militar de Washington. El rublo ruso sigue su escalada internacional como consecuencia del boicot que impone el despacho oval a los hidrocarburos de Moscú, además del belicismo que incentiva junto con Bruselas en Europa del Este. La advertencia proviene del principal detractor político de la gestión de Joe Biden. Sí, Donald Trump ha vuelto a rechazar en un masivo mitin las políticas económicas y exteriores del actual inquilino de la Casa Blanca, al que acusa de haber perdido el control del mercado petrolero y, por ende, de poner en peligro el dominio del billete verde. Dice que el rublo se fortalecerá y sus connacionales se sumirán en la pobreza. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Donald Trump lo hizo de nuevo. El expresidente de la potencia del norte volvió a emprender contra la gestión de Joe Biden, a la que considera económicamente deplorable. Ante una multitud de seguidores en Wyoming, dijo que con la estrategia de su sucesor en la Casa Blanca, el país ha perdido todo control del mercado mundial del petróleo. Señala que la hostilidad que alimenta el despacho oval en Europa del Este dispara el valor del hidrocarburo. Explicó que lograr que baje el commodity pasa por detener el conflicto. Sin embargo, expertos señalan que el compromiso de Washington en el proyecto belicista es tal que muy probablemente pasarán meses antes que cesen las hostilidades. Se trata, en todo caso, de un asunto que parece un bucle sin fin. Es que Trump cree que, a su vez, para detener el conflicto en Ucrania, habría que bajar el precio del barril de petróleo a $30 o $40. Internacionalistas insisten en que ambos escenarios serán difíciles de concretar en el corto o mediano plazo. En tanto, el expresidente republicano señaló que seguirá ocurriendo un fenómeno que los economistas globales habrían creído imposible hace unos años atrás. El rublo, la moneda rusa, se hará cada vez más fuerte y puede que empiece a pisar los talones al billete verde, principal divisa de reserva global. En opinión de Donald Trump, con un petróleo caro y con la exigencia del Kremlin de recibir el pago de sus productos energéticos en rublos, Moscú amasará una gran fortuna. El rublo está en su histórico porque los precios del petróleo son altos como nunca, dijo el exmandatario. También señaló que la fortuna que concreta Rusia debilita al dólar en el contexto internacional. Por consiguiente, señaló que sus compatriotas sufrirán las consecuencias. ¿A qué se refiere el legendario magnate de los bienes raíces? A los presentes en el mitin de Wyoming les ha dicho: todos ustedes quedarán sin nada. Así, hacía referencia a la pérdida de influencia de la moneda emitida por la Reserva Federal. Sí, Donald Trump asegura que si Joe Biden continúa en el poder, habrá una pérdida del estatus mundial del dólar y, por ende, de la calidad de vida en el país. El líder republicano dio a entender que si su sucesor sigue en la Casa Blanca aplicando la política exterior actual de belicismo, boicot de petróleo oriental y de descontrol del mercado del crudo, sus connacionales empobrecerán gravemente. Trump aprovechó para rememorar su paso por el Ejecutivo en Washington. Se atribuyó el mérito de lograr la independencia energética de su país e incrementar las reservas estratégicas del hidrocarburo, pero también hizo una proyección de lo que habría ocurrido de haber ganado las elecciones presidenciales de 2021. Afirmó que, de haber permanecido en el poder, su país superaría a Rusia y a Arabia Saudí por volúmenes de producción petrolera. También dijo que no tendría que estar en la posición de pedir crudo a Venezuela, por lo que mantendría agradados a los grupos políticos del Congreso y a la creciente comunidad de migrantes venezolanos contrarios a Nicolás Maduro en Florida. El presidente advirtió que la confrontación en Ucrania podría derivar en una conflagración global sin precedentes. Incluso dijo temer un tercer conflicto mundial de características superiores a las anteriores de 1914 y de 1945. Zanjó: ello nunca habría sucedido en mi gobierno. Pese a sus alertas, Joe Biden promulgó el 21 de mayo un nuevo paquete de $40.000 millones en ayuda militar para Ucrania, aprobado anteriormente por el Congreso. Muy seguramente, en opinión de analistas, ello determinará la duración de las operaciones en el flanco oriental europeo.
En algo coincide con Trump el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. El diplomático señaló que Washington y Bruselas cometen una suerte de suicidio económico. Señala que el boicot contra los energéticos rusos dispara la inflación por cuanto los países deben recurrir al gas y al petróleo de otras latitudes y pagarlo mucho más caro. Explica que el incremento del valor de esos combustibles encarece toda la cadena de suministro. Al final, los pequeños consumidores adquieren artículos mucho más costosos y ello cuando no se registra un desabastecimiento, dijo. Indicó que ese otro fenómeno está comenzando a surgir por cuanto los países involucrados en el conflicto ucraniano son grandes suplidores de materias primas que ya no están comerciando. Por tanto, los anaqueles se empiezan a ver afectados. Como consecuencia, Moncada advirtió sobre una posible hambruna en Occidente a causa de los efectos de las sanciones impuestas contra la potencia euroasiática y por causa del belicismo en el flanco oriental del viejo continente. Con respecto al predominio del rublo del que Donald Trump alerta que se está configurando en la economía mundial, resaltan declaraciones recientes de un funcionario del Kremlin. Habla de que será difícil que los países europeos sobrevivan el invierno de 2023 sin el gas ruso. Ello sugiere que al menos en los próximos 2 años la moneda eslava podría imponerse al dólar. Sergei Kolovanov, jefe adjunto de Economía del Centro de Investigación Estratégica de Energía, afirma que a Bruselas no le será posible sustituir sus necesidades de gas tan rápidamente. De hecho, insta a tomar en cuenta que no hay mucho suplidor de este combustible en el mundo. Señaló que se necesitaría al menos medio año solo para redactar los contratos de arrendamiento, entregar, instalar y conectar las terminales flotantes de regasificación a los sistemas de transporte de gas. Si acaso se da una reducción del gas ruso, será por cuotas. Por ahora, se puede esperar que los países europeos reduzcan el consumo de nuestro gas en 2022 en unos 30.000 millones de metros cúbicos, estimó el experto. Mientras tanto, en los últimos 4 meses, Rusia disminuyó el bombeo a Europa y aumentó el suministro a otros países. Ello habla de que Moscú ya ha comenzado la etapa del reequilibrio. Kolovanov concluye que, si acaso Europa se independiza por completo del combustible ruso, eso solo sería posible entre 2024 y 2025. Este análisis se contrapone a lo que alega la Comisión Europea, que augura el éxito con el esquema REPowerEU. Con este proyecto, Europa asegura que reducirá las importaciones de gas ruso en 2/3, es decir, unos 100.000 millones de metros cúbicos para fines de año. Según la Agencia Internacional de Energía, la Unión Europea importó 155.000 millones de metros cúbicos en 2021. Se trata de al menos 45% de sus importaciones y 40% del consumo total, lo que indica la disparidad de montos entre los analistas rusos y europeos. A criterio de Kolovanov, es que el bloque comunitario está tratando de forzar en la práctica un escenario teórico que le será imposible de cumplir. Mientras tanto, el Kremlin insiste en su política de obligar a los países inamistosos a cancelar en rublos, lo que se extenderá por al menos los próximos 2 años, si el escenario del abandono total del combustible ruso se concreta en 2025. ¿Podría un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca contener el avance de la moneda oriental? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.